La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó de manera inédita la creación de una comisión de investigación contra Israel luego de la escalada de enfrentamientos en territorio israelí y la Franja de Gaza, que dejó cerca de 300 muertos. Esto pues no fue bien recibido por el gobierno de Israel, que criticó a cuantos países votaron a favor de esta investigación, entre ellos el nuestro, y hasta una aclaración están pidiendo al embajador de México en aquel país, Pablo Macedo, por su voto en el Consejo. El director general de la División Latinoamericana del Ministerio de Exteriores israelí, Modi Efraim, dijo que es inconcebible que México se ponga del lado de países que califica como hostiles y en una resolución que no contribuye a la paz y que premia al terrorismo. Bueno, esto dice Israel. El acuerdo votado establece también el estudio de todas las causas profundas de las tensiones recurrentes, como lo son la discriminación y la represión en la región. Y para conversar sobre esta investigación y sobre toda la circunstancia, ya recibimos esta noche a José de Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales e investigador del CONACYT. Muy buenas noches, Jesús. Hola, ¿qué tal? Azul, Juan, muy contento de estar con ustedes. Igualmente de recibirte. Pues, a ver, sí es inédita esta circunstancia que se genera en el seno de la ONU. Siempre ha habido condenas, ha habido, ¿no?, como emplazamientos, pero esto de que se haga una comisión investigadora en territorio israelí, esto no es frecuente. Sí, definitivamente no es frecuente. Sin embargo, hay que recordar que Israel es, junto con Estados Unidos, el país que más ha violado las resoluciones del Consejo de Seguridad, Así es, pero también de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en este caso, que son 24 los países que votan a favor de que se haga esta comisión para investigar los crímenes israelíes en la Franja de Gaza, en contra de 9, dentro de los cuales, por supuesto, la Gran Bretaña vota en contra, y bueno, 14 abstenciones, nos habla, por un lado, del lado que están cambiando las cosas, es decir, que la narrativa sionista ya no está siendo lo suficientemente exitosa como para hacerle creer al mundo a través de todos sus aparatos de propaganda que son las víctimas atacadas brutalmente por las organizaciones árabes e islámicas de propaganda, que son las víctimas atacadas brutalmente por las organizaciones árabes e islámicas. En este caso me parece positivo el posicionamiento mexicano porque es coherente con la política del presidente López Obrador del respeto y la promoción de los derechos humanos en todos los rincones del planeta. José Jesús, aquí una pregunta. ¿Consideras que sea una afrenta el voto de México en el Consejo de Derechos Humanos tratándose de una investigación y no de un fallo? Mira, me parece, Juan, ahora que lo comentas, me parece que es más coherente con los principios de política exterior mexicano y el papel que juega México en los organismos internacionales. Sin embargo, ya que lo pones en ese contexto, recordemos que Israel tiene a Tomás Herón, y bueno, ya ni decir de Andrés Romer, que también se fue a refugiar. Israel ha jugado mucho este papel con América Latina en general, de personas fraudulentas que defraudan en sus países y luego se van a refugiar a Israel, y como tiene la política de que un judío no entrega a otro, entonces se convierte en un paraíso para que rufianes se vayan para allá. México, me parece que más que una revancha contra Israel, decía yo, es coherente con sus principios de política exterior. Claro. Sin embargo, hay que recordar otra cosita. Bibi Netanyahu, el primer ministro corrupto de Israel, que se inventó estas agresiones contra la Franja de Gaza para prolongar más el periodo, para poder reunir un gobierno de coalición, también apoyó a Donald Trump y lo hizo públicamente en el tema del muro. Entonces me parece que, siendo López Obrador un presidente estratégico, hay cositas que no olvida y lo retoma para fortalecer la narrativa nacionalista mexicana también, pero sobre todo manda mensajes muy consistentes y muy claros. Decir, anunciar tus posturas, Juan, Azul, en política exterior de manera anticipada, también es una manera de decirle a los interlocutores cómo se puede negociar en el futuro en posteriores eventos de este tipo. Ahora, decíamos, Jesús, que no es frecuente este tipo de iniciativas. Sin embargo, sí querría preguntarte tu opinión sobre la factibilidad de que se lleve a cabo. Al final, los que siempre han apoyado a Israel, que son los que inclinan la balanza, Estados Unidos, Inglaterra, en fin, pues ahí están en este momento también respaldándolo. Y
aunque por otro lado, pues la situación adentro de Israel también es complicada para Netanyahu. Rápidamente, tu opinión sobre el conjunto de elementos que podrían dar buena salida o no a una iniciativa como esta. Sí, como tú tienes razón, cuando hablas de separar la factibilidad, ves que hay cosas que se dan de facto y otras que se dan de jure. Me parece que el tema de jure tiene que ver con la legitimidad que está perdiendo la narrativa sionista en cuanto a que la comunidad internacional les vea como las víctimas de los conflictos. Pero Azul, no se puede olvidar que murieron más de 65 niños con bombardeos indiscriminados y que aunque ellos dicen que avisaban a la población que iban a atacar, incluso atacaron lugares de la prensa y hospitales y bibliotecas y mezquitas. Todo lo que nos dice la Corte Penal Internacional y la misma Organización de las Naciones Unidas que no se puede haber, incluso si atendemos la normatividad de la Haya en torno a las guerras y los convenios de Ginebra en torno a las guerras, todo eso Israel se lo pasó por el arco del triunfo. Entonces, por eso decía yo, me parece coherente que México se haya sumado a estos 23 países y probablemente tenga muchas dificultades esta comisión o no suceda, pero lo importante acá tiene que ver con la legitimidad. Se rompe ese aparato propagandista. Por supuesto. Pues José Jesús, muchas gracias por habernos acompañado y vamos a estar viendo qué sucede con esta resolución del Consejo. Y esperamos saludarte pronto. Gracias.